Entonces, abramos nuestro Visual Studio y vamos a crear un proyecto nuevo de tipo Windows. Entonces le doy clic en Archivo, Nuevo Proyecto, escojo Aplicación de Windows Form y aquí vamos a poner Notas. Es un programa de notas. Le doy a Aceptar. Ok. Esperamos un poco que genere el proyecto y aquí tenemos nuestro proyecto en diseño. Lo voy a guardar. Le doy a todos los disquetes. Ok. Notas. Tengo una carpeta en mi escritorio con el nombre de la clase, programación 1 o 2, ok, para ingeniería industrial. Y dice aquí ejercicio 5, ejercicio, ok. Me voy a ir a la carpeta, le doy clic en examinar, escritorio, mi carpeta de trabajo, ejercicios y aquí voy a escribir ejercicio notas. No te preocupes si ves toda esta lista acá. Son pruebas que he hecho de todo el contenido que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Entonces, ejercicio notas, selecciono, ok, y le doy guardar. Y listo, ya estoy preparado para empezar a diseñar. Entonces, según el flujograma, dice cumple veces estudiante 22. Ok, y te había dicho que esto es un ciclo. Imagínate una lista de 22 estudiantes. Ok, y tú vas a ingresar las notas de cada uno de ellos. Ok, vamos a ver. Andaba buscando Excel, pero no lo tengo. Bueno, ni modo. Entonces, imagínate el estudiante 1 Carlos, estudiante 2 María, estudiante 3 Juan, y así 22 estudiantes. Y tú vas a escoger uno y vas a decir examen 1, examen 2 más trabajo. Son tres notas básicamente. Y vas a empezar a llenar esos tres datos para cada uno de ellos. Y eso significa esta repetición. ¿Ok? Una vez que ingreses el del 1, va a llegar hasta el final, aquí, a este ciclo de repetición, y va a volver. Entonces nosotros no vamos a hacer esta parte. Básicamente lo vamos a hacer para un alumno, un estudiante a la vez. Veamos cómo se resuelve. Entonces abro mis herramientas. Ok, mi cuadro de herramientas lo muestro. Recuerda que puedo cerrarlo y mostrarlo con este icono cuadro de herramientas. Y voy a poner el textbox. Ok, voy a necesitar un textbox. Y voy a necesitar este label. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, según el flujograma, esto se va a llamar examen 1, examen 2 y trabajo. Entonces a este label le voy a decir examen 1, dos puntos. Y este es mi textbox. Textbox 1. ¿De acuerdo? Entonces, si selecciono el textbox, tengo esta ventanita de propiedades que puedo obtener con este icono. Lo puedo cerrar y lo puedo volver a abrir, correcto. Entonces aquí está la lista de todas las propiedades de este objeto. Yo puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, apariencia de esta caja. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahorita es que le voy a cambiar el nombre. Actualmente se llama Textbox 1, ¿sí? Pero le voy a poner TXT examen 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué TXT? TXT me quiere decir que es un control de tipo textbox, ¿de acuerdo? Entonces si te fijas tengo un checkbox, podría decir CH 1,
un botón btn procesar, un label lbl examen 1, por decirte algo. Entonces, es una forma de reconocer, ¿ok?, qué tipo de control es. Cuando yo veo un txt digo es un textbook. Pero ¿para qué me sirve? En la programación, en la codificación, cuando yo estoy escribiendo, yo puedo ver el nombre, ¿ok? Y el nombre del objeto y inmediatamente saber qué estoy haciendo con él. Ya lo vamos a ver. Entonces, ya tengo examen 1. Puedo hacer clic sin soltar el clic, sombrear estos dos controles, copiar y pegar. Control C más Control V, o puedes usar este icono copiar y este icono pegar. Hago clic en el formulario, vuelvo a pegar lo que está en memoria y ahí tengo mi set de 3 textbooks. Entonces este examen 1, en su propiedad text, voy a decirle que sea examen 2. Ok, 2. Le doy enter. Y este pues el trabajo, que para nosotros realmente es como decir el proyecto. Pongámosle proyecto. Ok. Y luego de eso pues vamos a poner un botón por acá también, que se llame en su texto calcular. ¿De acuerdo? Puedo hacer más pequeño mi programa, mi ventana, mi formulario. Y aquí en Form 1 le puedo escribir notas. Notas. Ok. Entonces ya le puse el nombre a este, txt examen 1. Le voy a poner el nombre al otro. El name está al inicio. Si te fijas, aquí hay un icono que dice alphabetical y hay otro que agrupa. ¿Ok? Entonces, esta agrupación pues te dice apariencia es un grupo, behavior es comportamiento es otro grupo. Ok, están agrupados según, las propiedades están agrupadas según lo que hace, pero mostrémoslas en orden alfabético. Y el name, que está entre paréntesis, aparece al inicio. txt examen 2 y selecciono el otro, txt proyecto. Selecciono calcular y le voy a escribir btn calcular. ¿De acuerdo? Estamos bien. Puedo ejecutar mi programa. Hago clic en iniciar depuración. Ok. Y ahí está. Ok. Obviamente no hace nada, pero la intención es que yo escriba. En el examen 1 sacaste pues digamos que 30 de 30. En el examen 2 pues 40 de 40 y el proyecto 30. Y al calcular me va a decir si aprobaste o reprobaste. Ok, en base a 100. Esa es la intención. Entonces veamos la acción en el código. Según el flujograma, esta captura de datos, ok, examen 1, examen 2 y trabajo, es lo que ya tenemos acá, nuestros textbooks. Luego, cuando yo presione calcular, ¿sí?, él debe de decirme si están llenos, ok, si existen valores. ¿Por qué? Porque puede suceder que esto esté vacío, que yo escriba una nota acá y otra por acá, y yo haga calcular, pero no me tiene que dejar hasta que yo escriba 0 si realmente sacó 0, 10, etcétera. Tiene que haber valores ahí, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta condición de validar de que estos datos existan. Entonces veamos, regresando aquí al programa, voy a hacer doble clic en calcular. Ok, voy a hacer más pequeño esto, voy a ocultar estas ventanas.
No hay problema, las puedo volver a mostrar haciendo clic en estos iconos. Entonces, si te fijas, ya no dice botón 1 clic, ahora dice btn calcular, es el nombre que le di al control y por eso la importancia de nombrarlos. Entonces lo que voy a hacer ahora es decir una variable que se llame examen 1 y que sea de tipo decimal, ¿sí? Más adelante vamos a entrar a ver los temas de las variables. Por ahora, pues, te puedo decir que decimal, como su nombre lo dice, acepta números con decimales. También pudimos ver variables de tipo entero. Entonces más adelante vamos a ver lo que son las variables. Voy a crear otra, examen 2, de tipo decimal y proyecto. Entonces, ¿para qué me van a servir estas variables? Básicamente para almacenar el valor que el usuario eh, introdujo en los textbooks. Entonces voy a hacer una asignación, voy a decir que examen 1 es igual a examen 1, ¿de acuerdo? Que examen 2 es igual a examen 2 y que el proyecto es igual pues al proyecto. Y si te fijas, los textbooks tienen nombre ahora. En el código es más fácil reconocerlos. En vez de decir textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4, le puedo dar significado para que se me haga más fácil la programación en el código. TXT examen 1, TXT examen 2, TXT proyecto. Ok, todavía no he hecho las condiciones, ¿de acuerdo? Según el flujograma tengo que preguntar si todo eso tiene valor. Entonces, actualmente si ejecuto mi programa, escribo 10, 40, 10, le doy calcular, pues no pasa nada, no hay una salida todavía, no hay un resultado, pero el código que ya escribí se está ejecutando. Pero ¿qué pasa si borro este y le doy calcular? Ok, genera una excepción que dice la conversión de un vacío a un decimal no es válido. No hay un controlador de errores. No puedo convertir esto. Ok, veámoslo de nuevo. Si escribo A, B, C y quiero calcular eso, me dice que la A no lo puedo convertir a un número. Ok, no puedo asignar el valor de este textbox a la variable examen 1 que es de tipo decimal. No puedo convertir una letra a un número. Por eso el error. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar, vamos a introducir lo que son las condiciones y voy a preguntar si ok, esto. Básicamente digo, ¿es numérico? ¿Esto que está acá es numérico? ¿Sí? Sí. Sí, if esto es numérico, entonces puedo asignar el valor, ¿de acuerdo? Puedo preguntar eso, porque sé que TXT examen 1 puede traer un montón de, o sea, puede ser una letra, un símbolo especial como un porcentaje, un asterisco, ¿ok? Y yo necesito un número decimal, un 10.5, un 11.2, un 10, un 8, ¿de acuerdo? Entonces estas son las condiciones if y esta es una condición sencilla, ¿de
acuerdo? Y simplemente me dice si eso es numérico o no es numérico. Voy a repetir el proceso para lo demás y puedo decir que si examen 2 txt examen 2 si es numérico, entonces puedo asignarle el valor a la variable. Si txt proyecto es numérico, lo mismo. Si te fijas, las condiciones if empiezan con if y terminan con enif. Igual que los procedimientos, los eventos, este private sub termina con endsub y esto que dice public class que representa todo el formulario termina con endclass. ¿Sí? Siempre hay algo que inicia y algo que finaliza este tipo de sentencia. ¿Ok? Entonces ya no hay problema, o no debería de haber, si yo escribo A, B, C y trato de calcular, realmente no hay problema. ¿Por qué? Porque él va a preguntar, ¿es A numérico? No, no es. Y como no es, pues no me asigna o no trata de hacer esta operación. Detengo mi proyecto, le doy stop. Entonces veamos. Todavía no he hecho esto. Aquí me pregunta que si todos los valores, ok, que si ingresé todos los valores. Vamos a ver. Puedo preguntar si, vamos a ver, datos no válidos si son menores que 0. Ok. Si examen 1, que es mi variable, que debía haber asignado acá, si eso es menor que 0, entonces voy a imprimir o mostrar un mensaje que diga, muestre el mensaje examen 1 o datos, vamos a ver, datos no válidos. Eso es lo que me tiene que decir si los valores son menores que 0 y en este caso mayor que 10. Eso quiere decir que las notas de ellos no pueden ser mayores que 10. Entonces establezcamos las reglas para el de nosotros. Vamos a ver, voy a escribir en un notepad que el examen 1 va a costar máximo a 30 puntos. El examen 2 máximo no debería ser. Simplemente que cueste 30, que cueste 40 y que el proyecto pues cueste la diferencia que son otros 30. Esas van a ser nuestras condiciones. En el flujograma pues ellos son en base a 10. Dice que el trabajo es 10, el examen 2 es 10 y el examen 10 entonces son 30. Y que si tienes menor de 6.5 pues no apruebas. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a decir que la nota mínima es de 70 para aprobar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces dice que si el examen 1 es menor que 0 o el examen 1, ¿de acuerdo? Es mayor que 30, ¿sí? Si es 31 o si es menos 5, va a decir ok, examen 1 menor que 0 o examen mayor que 30 va a decir datos, bueno, datos datos del examen 1 no válidos. Ok,
¿ok? Algo parecido a lo que tenemos. Entonces podemos probar con este nada más. Si calculo, pues no hace nada. Si escribo -10, un negativo, dice datos del examen 1 no válidos. Ok. Si escribo 31, no válidos. Pero si escribo 30, no hay problema. Y si escribo 15, pues no hay problema. Ok. Entonces puedo validar los tres y dar un mensaje un poco más acertado, porque en este caso dice que el examen 1 sea menor que 0 y examen mayor que 10. Examen 1 mayor que 10. Mayor que 10. Ok. Entonces, si es menor que 0 o mayor que 10, hay problemas con el examen 1, pero aquí dice datos no válidos. ¿Pero dónde? Todavía no lo sé específicamente. Pero nosotros lo podemos hacer más exacto. O simplemente decir datos no válidos para cualquiera de los tres. Ok, son dos formas de hacerlo. Voy a copiar este if, lo voy a poner acá y voy a decir que si el examen 2 es menor que 0 o el examen 2 es mayor que 40, quedamos, ¿no? 40. Entonces yo voy a decir datos del examen 2 no válidos. Voy a volver a copiar, pero esta vez sería el proyecto. Si el proyecto es menor que 0 o el proyecto es mayor que 30, datos del proyecto no válidos. ¿De acuerdo? Entonces escribo 10, 5, 3, no hay problema. Si escribo 31, escribo 41 y 32. Datos del examen 1 no válidos. Datos del examen 2 no válidos. ¿Y qué pasó con el proyecto? Quedamos que fuera 30 y dice si el proyecto es menor que 0 o mayor que 30. Veamos. Datos del examen 1, 2. Solo me dio dos mensajes. Voy a poner un punto de interrupción. Calcular. Y dice que proyecto es 0. Qué raro. Ups. Ya sé cuál es el problema. Ok. Mi problema es que no le puse el punto text al proyecto y por eso no está asignando el valor. Entonces se lo voy a poner. Voy a volver a probar mi programa. Escribo 31, 41, 32. Calcular. Datos del examen 1 no válidos. Examen 2 no válidos. Datos del proyecto no válidos. Estamos bien. Entonces veo el flujograma. Ya puedo decir cuando no son válidos y cuando sí son válidos. Entonces ahora voy a enfocarme en este proceso y en este también. ¿Ok? Tengo que sumarlos y luego sacar un promedio. Y si te fijas, acá dice sumatoria y promedio. ¿Ok? Regreso a mi programa, voy a crear una variable que se llame sumatoria de tipo decimal. Estoy trabajando solo con decimales y también el promedio de tipo decimal. ¿Ok? Entonces dice que el proceso va a ser sumatoria es igual, ¿ok?, a
examen 1 más examen 2 más proyecto. Y que el promedio va a ser igual a la sumatoria entre 3. ¿Sí? Sumatoria es igual a examen 1 más examen 2 más proyecto. Promedio es igual a sumatoria entre 3. Ese es mi proceso. Y eso es lo que representan los rectángulos. ¿De acuerdo? Ahora me dice aprobar. Y aprobar sí. Dice que si el promedio es menor que 70 en nuestro caso, ok, entonces aprobar no, y si el caso contrario aprobar sí, y lo imprimimos, mostramos un mensaje. Entonces vamos a hacer una condición que diga que sí, promedio es mayor que 70, aprobó. Y creo que aquí estoy equivocado en el concepto, pero lo vamos a corregir. Y si no, reprobado. Solo copio y pego. Entonces, si yo sumo tres notas, si sumo 30 más 30 más 40, pues eso es 100. Y si lo divido entre 3, pues es 33.33. Eso no es una nota. Y ahí es donde te digo que estoy equivocado. No puedo decir que el promedio es mi nota. Realmente la sumatoria es la que me va a decir si aprobé o no. ¿De acuerdo? Este promedio, vamos a entender bien el flujograma, está en base, dice, a 6.5 de tres notas. Ok. Pero vamos a ver qué resultado nos da. En teoría, yo digo que saco 30 puntos en el primer examen, más, ok, 40 en el segundo y 30 de proyecto. Y eso lo divido entre 3. Ok. Pero ¿qué pasa si yo saco 20, 30 y 20, 70 y lo divido entre 3? Es 23.33. ¿De acuerdo? Yo podría utilizar la lógica, porque realmente esta lógica no me dice mucho. Ok, promedio menor que 6.5 no aprueba. Ok, y los examen tiene que estar entre 1 y 10. El examen 1, el examen 2 igual y el examen y el trabajo lo mismo. Entonces, eso quiere decir que yo tengo 30 puntos y los divido entre 3 y es 10. Ok, pero que si es menor que 6.5, entonces tenemos problema. No aprueba. ¿Sí? ¿Te fijas la lógica? Entonces, en nuestro caso, nuestras notas son diferentes. Yo dije que el examen 2 vale 40. Entonces, un promedio entre los tres no es 30. No va a pasar lo mismo que con este. Entonces, pero sí puedo decir que si el promedio de los tres si es mayor de 23.33, que sé que son los 70, pues va a aprobar, y si no va a reprobar. ¿De acuerdo? Ese es el promedio. Entonces lo voy a probar. 30 más 20 más 10 debería de ser reprobado. ¿Ok? ¿Tiene sentido?
Aquí saqué 60 puntos, vamos a subirlo a 70. Aprobó. 69, reprobado. Está bien. Lo pude haber hecho con la sumatoria, pero seguimos el flujo de este flujograma, valga la redundancia, que encontré en internet. Entonces repasemos este programa de notas y veamos bien lo que hicimos. Entonces, en primer lugar, pegué los controles, un label que lo escogí desde aquí, tres labels, ok, y tres textboxes, que son estos de aquí. Los agarré y los pegué, ok. Lo mismo para el botón. Entonces el objetivo era crear este programa de notas que me diga al final si aprobé o reprobé y que también valide si los valores que estoy introduciendo aquí están en el rango de 0 a 30 para el examen 1, 0 a 40 para el examen 2 y 0 a 30 para el proyecto. ¿De acuerdo? Ok. Luego, en las propiedades, decidí ponerle nombre a estos textbooks. Y me fui aquí a su propiedad name. Ok. Y nombré TXT examen 1, TXT examen 2 y TXT proyecto. Y el botón TXT calcular. Luego di doble clic en el botón calcular para empezar a escribir código. Entonces decidí crear una variable por cada uno de la entrada de datos. Mi entrada de datos es escribir examen 1 el valor, para el examen 2 qué valor tiene y para el examen 3 proyecto, perdón, qué valor tiene. Y decidí que fuera decimal. ¿Por qué? Porque puedo decir usted obtuvo 23.5, ¿de acuerdo? En el examen 1, 22.5, en el examen 2, 30 o 30 nada más en el proyecto. También creé unas variables que se llaman sumatoria, que van a sumar examen 1 más examen 2 más proyecto. Y el promedio, que va a ser sumatoria entre 3. Entonces, aquí tuve que preguntar si el valor que estoy capturando, que está digitando la persona, si eso es numérico, porque pueden entrar datos, letras, A, Mario, Juan, ABC, ok, o simplemente 10.z, de repente un dedazo en el teclado, y eso puede provocar un error. Entonces yo pregunto si es numérico. Si es cierto, entonces a mi variable yo le asigno el valor, ¿ok? Y eso es lo que ocurre con esta sentencia es if, que vamos a ir viendo más adelante también, viendo las diferentes formas de hacer condiciones. Estas que estamos viendo son las más simples. Simplemente pregunta si esto es cierto, entonces haz esto, si no, haz otra cosa. ¿Ok? Entonces tenemos estas preguntas simplemente para saber si los datos examen 1, examen 2 y proyectos son numéricos. Luego, otro set de condiciones. ¿Ok? Y en este caso me dice que si el examen 1 es menor que 0 o es mayor que 30 o es mayor que 30. Si esto es cierto y esto es cierto, ¿ok? Entonces los datos del examen 1 no válidos, no son válidos. ¿Ok? No puedo meter ni negativos ni mayores que 30. Eso es lo que hace esta condición y me lo muestra en un mensaje. Y luego pasa a la siguiente.
el examen 2 menor que 0 y mayor que 40. No puedo ingresar 43 ni 50 ni cualquier otro número. Está restringido de 0 a 40. Y el proyecto pues similar al examen 1 de 0 a 30. Luego, el proceso. ¿Ok? El proceso para mí es la variable sumatoria es igual a esto. ¿Ok? Lo suma los 3. Y luego el promedio es esa sumatoria entre 3. Y luego decidí, eh, entendiendo un poco el flujograma que vimos de internet, que ellos usaban 6.5 para un promedio de 10. Okay, todos, el examen 1 para ellos vale 10, el examen 2 vale 10 y el proyecto vale 10. Pues nosotros cambiamos un poco y dijimos 30, 40, 30 y por eso resultó este promedio de 23.33, que más o menos representaría un 70, ¿ok? Si este promedio es mayor que esto, entonces aprobó. Un mensaje aprobó. Si no es cierto esto, ok, reprobado. ¿De acuerdo? Y esa es la salida de nuestro programa, ese es el objetivo de nuestro programa. Decirnos si las notas, ok, datos del examen 2 no válidos, y ahí tenemos un problema. Si apruebo o repruebo, ese es el objetivo. Si aquí tengo 0 y aquí tengo 30, reprobado. Si te fijas, aquí hubo un error lógico, ok, que podemos arreglar realmente. Yo escribí 41 y escribí 20 y al calcular me dice que los datos del examen 2 no son válidos, pero yo le doy a aceptar y me permite continuar y procesa y dice examen 1 es 30 más 41 más 20, eso da vamos a ver 50, 91, ok, eso es válido. Y a pesar de que esto no es correcto, él continuó, procesó y me mostró el mensaje de aprobado. Y eso no es correcto. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio acá. Aquí dice examen 1 es menor que 0. Ok. Y le voy a decir que si no, perdón, después del mensaje le voy a decir sálgase, exit sub, sálgase de aquí. Eso es lo que quiere decir esto. Lo vamos a dejar hasta ahí porque son instrucciones, son if sencillos, no quiero complicarme ahorita. Y esto simplemente dice muestre este mensaje y luego sálgase. Ok, sálgase. Sálgase del sub. Exit sub. Eso es lo que va a hacer. Ok. Entonces se lo voy a poner a cada uno de ellos por los momentos. Cuando hagamos decisiones un poco más completas, no complejas, sino más completas, yo voy a poder decir si esto no es cierto, else esta cosa no es cierta, else esto no es cierto. Ok, condiciones que se le llaman anidadas, más complejas o más completas, mejor dicho, que estas que estamos viendo acá. Estas son condiciones sencillas, ¿sí? Por eso su comportamiento. Entonces veamos, voy a volver a tratar de hacer el mismo escenario que me falló. 30, 41 y 20. Datos del examen 2 no válidos. No hay problema. No me dijo aprobó y no me dijo reprobó. Vamos a respetar 30, 40, 20. Aprobó. ¿De acuerdo? Y esto básicamente sería el tema de más o menos ver lo que es un flujograma, entender qué significa cada uno de ellos, ¿sí? Y tratarlo de plasmar
código. No quedó exactamente como este ejercicio que vimos así al azar, pero el objetivo se cumple, ¿sí? Que es presentar, aprobar o no aprobar. Y como te había dicho, este está en un ciclo leyendo varios estudiantes, y vamos a ser capaces de hacer eso a medida vayamos avanzando aquí en el curso. ¿Ok? Y eso sería todo para este programa de notas.